Buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos a un estudio más acerca de las grandes doctrinas de la Biblia. Estamos estudiando este libro que es hecho y escrito por el Dr. R.C. Sproul. Y hoy, el día de hoy, vamos a tocar un tema interesante que es la voluntad de Dios. En la trayectoria del estudio de esta lección, que es la número 22 en su libro, wow, me sorprendí. He visto tantas cosas que fueron para mí también de enseñanza. Pude aprender varias cosas, las cuales el día de hoy vamos a desarrollar. Amén. Hay de que vamos a acomodar esto un poquito. Ahí está. Vamos a ver, vamos a poner esto así. Ahí está, para que se oiga mejor. Amén. Así es que les damos la bienvenida a todas las personas que se han de conectar para que empecemos el estudio. Ya el hermano Santiago oró, gracias hermano por eso. Y la dinámica es la misma. Cada quien vamos a leer un párrafo y conforme vayamos leyendo cada párrafo lo vamos a ir desarrollando para entender mejor qué es lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Amén. Vamos a empezar con nuestro hermano Carlos. Amén, gloria a Dios. Amén. Doris Day cantaba una canción popular llamada ¿Qué será, será? A primera vista, el tema de esta canción parece transmitir un tipo de fatalismo que es deprimente. La teología islámica frecuentemente dice con respecto a algún acontecimiento específico, Inshallah, así es la voluntad de Allah. Amén. Aquí el Dr. R.C. Sproul comienza la lección mencionando a Doris Day. Yo me di a la tarea de buscar más información acerca de este estudio y vi 2 episodios de él en Ligonier, donde él habla de esto, de Doris Day. Doris Day era una cantante famosa en aquel entonces de los 60s. Y él cuenta de que la cantante, cuando era una niña, le preguntó a su mamá que cómo iba a ser ella, si ella iba a ser una persona bonita, cantante famosa, modelo. Y vino la mamá y le contestó y le dijo, bueno, lo que será, será. Y así fue como ella inició y hizo una canción de esa frase, lo que le dijo la mamá, lo que será, será. En inglés le dice, whatever will be, will be. ¿Ya? Así es de que esa es una manera de cómo él explica que la respuesta que la mamá le dio de una manera trágica, pues fatal. Era cantante pero en ese entonces ella era una niña, ¿verdad? Y cuando Sproul empieza con la referencia a Allah, mucha gente piensa que la voluntad de Dios como si fuese algo impersonal, como si el futuro simplemente sucediera sin propósito, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que Dios sí tiene una voluntad santa, sabia y personal, que guía el universo y a nuestras vidas con un propósito eterno, ¿verdad? Así de que cuando él menciona a esta cantante famosa, esa forma de pensar parece, como él lo explica, que es bastante fatal, ¿verdad? No tiene sentido, como que si nada tuviera sentido ni propósito, ¿verdad? Así de que algunas religiones enseñan que todo lo que pasa, bueno o malo, simplemente es la voluntad de Dios sin diferencia entre el bien y el mal. Pero la Biblia nos enseña algo distinto. Nuestro Dios no es un ser impersonal, ni un destino ciego el que Él nos enseña. Es un Padre soberano que gobierna sobre todo con sabiduría y amor. Su voluntad no es un misterio, ¿verdad? Sin sentido, sino que es un plan perfecto para su gloria y para nuestro bien. Amén. Así que el primer párrafo, pues no había mucho que explicar, simplemente de dónde venía esa frase, ¿verdad? Así que vamos a darle paso al segundo párrafo. Amén. La voluntad de Dios, su autoridad soberana sobre su creación y sobre todo lo que en ella hay, es un tema muy importante en la Biblia. Cuando nos referimos a la voluntad de Dios, lo hacemos por lo menos de 3 maneras distintas. El concepto más amplio se conoce como la voluntad secreta, decretal o soberana de Dios.
Los teólogos utilizan esta expresión para referirse a la voluntad de Dios y por medio de la cual en su soberanía ordena todo lo que tiene lugar. Como Dios es soberano y su voluntad no puede verse frustrada, podemos tener la certeza de que nada sucede fuera de su control. Por lo menos debe permitir que suceda lo que sucede. Pero incluso cuando Dios pasivamente permite que sucedan las cosas, elige permitirlas en la medida que siempre tiene el poder y el derecho de evitar e intervenir en las acciones y los acontecimientos de este mundo. En la medida que permite que las cosas sucedan, está disponiendo de ellas en este sentido. Amén. Aquí cuando la Biblia usa la palabra voluntad de Dios, no siempre se refiere a una sola cosa. Por eso Él distingue tres sentidos diferentes en los que se puede entender esa voluntad, que viene siendo la voluntad decretal, la voluntad preceptiva y la voluntad disposicional. O sea que la decretal es soberana, es su soberanía, y la preceptiva es la moral, y la disposición es la de beneplácito. Estas tres no son voluntarias separadas, sino tres aspectos de la misma voluntad perfecta de Dios vistas desde diferentes perspectivas. Sproul hace una distinción para evitar confusiones y para entender mejor cómo Dios gobierna el mundo que exige en nosotros y que agrada a su corazón. Amén. O sea que la voluntad decretal, que es la soberana, el plan eterno e inmutable de Dios por la cual Él ordenó todo lo que sucede en el universo. Amén. Veamos un pasaje bíblico que está en Efesios 1:11 para apoyar este concepto que lo que él está hablando. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. O sea que esto significa que nada ocurre fuera de su decreto. Amén. Él es soberano y Él es Dios y Él hace lo que le place. Todo desde los acontecimientos más grandes hasta los más pequeños ocurre porque Dios lo ha determinado en su sabiduría eterna. Amén. Esta voluntad siempre se cumple, aunque a veces el hombre no la entiende. Como por ejemplo la crucifixión de Cristo fue algo decretado por Dios. En Hechos 2:23 podemos ver esa cita también. Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. O sea que aquí podemos ver que los hombres actuaron con maldad, ¿verdad? Pero Dios había determinado Aleluya. ese hecho para nuestra redención, ¿verdad? O sea que Él lo había decretado, Él lo había puesto que así tenía que ser. De hecho, el mismo Jesucristo se somete a esa voluntad cuando estaba en Getsemaní, donde Él siente como hombre, como ser humano, el dolor, y Él le pide al Señor que pase de Él esa copa, pero que no sea su voluntad sino la de Él. Entonces ahí viene Él y se somete a ese decreto que Él ya Dios había puesto. Ahora, la voluntad preceptiva es la voluntad moral. Es la voluntad revelada a los mandamientos de Dios, aquello que Él ordena que hagamos o evitemos. Veamos un pasaje aquí en Miqueas 6:8. Aquí estamos viendo otra voluntad que es la preceptiva, para que podamos entender las diferencias que hay entre ambas voluntades. Miqueas 6:8. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Aquí podemos ver la voluntad de Dios para nosotros en términos de obediencia. A diferencia de la voluntad decretal, esta puede ser desobedecida, porque estamos hombres caídos, ¿verdad? Así de que la responsabilidad del hombre moral debe ser obedecer lo que Él ha decretado, pero también hay momentos en que uno desobedece, como por ejemplo en sus 10 mandamientos dice, no robarás, mas sin embargo uno no dirá falso testimonio, mas sin embargo uno siempre cae en ese error, ¿verdad? Dios manda que
que no hagamos todas esas cosas, pero siempre hay un momento en que nos gana. No mirarás a la mujer con lujuria. Es un mandamiento, pero siempre la mirada está en aquella persona. O sea, eso es lo que pasa. Ahora, la voluntad de disposición o beneficio plácito es la actitud del corazón de Dios que agrada o disgusta su carácter santo. Refleja lo que Él desea en su misericordia y amor, aunque no siempre decreta eso ocurrirá. Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. Esta es la voluntad de la disposición de Dios, que viene siendo igual al beneficio o complacencia de Dios. Diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Amén. Conviértate, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa, porque habrás de morir. ¿Por qué habrás de morir? Aquí Dios muestra su disposición de misericordia, la voluntad, y a Él le duele el pecado. Y se complace en la justicia y se agrada cuando el pecador se arrepiente. Sin embargo, esto no significa que todos se salvarán, porque su decreto soberano no lo determina así. ¿Verdad? Aquí en esta versión, en esta versión la 11 dice, lo voy a volver a repetir, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel, porque ¿por qué habrían de morir? Sí, o sea que aquí Él está enseñando que cuando la Biblia dice la voluntad de Dios, debemos discernir entre cuál de estas tres formas está hablando, ¿verdad? Esto nos evita errores comunes como para reflexionar. Por ejemplo, él en sus episodios Arces Pro dice que él tenía un programa de radio y que la gente llamaba y que frecuentemente la pregunta más común era que la gente quería saber cuál es la voluntad de Dios hacia mi vida, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Entonces la respuesta de él le decía, pero ¿de cuál voluntad me habla? Porque hay diferentes tipos de voluntad. Y ahí es donde él decía, era el tema a seguir, ¿verdad? Dice, así que entendamos que nada escapa del plan soberano de Dios, Amén, que es el decretar, ¿verdad? El hombre sigue siendo responsable de obedecer su ley, que es la voluntad preceptiva. Y Dios sigue mostrando su amor y compasión en la voluntad disposicional. O sea que aquí el creyente puede descansar en la voluntad decretal de Dios porque nada se sale de su control. Debe obedecer la voluntad preceptiva porque revela lo que Dios aprueba. Amén. Y debe reflejar la voluntad de disposición mostrando misericordia y amor cuando Dios lo hace. Amén. Yo aquí traía unos ejemplos porque me di a la tarea de buscar. Esta lo voy a dejar de un tema. Encontré un sinfín de pasajes, hermanos, acerca de la voluntad preceptiva. No los vamos a ver todos porque duramos toda la noche, pero me gustaría repasar algunos pasajes de cada voluntad. Saqué de la voluntad preceptiva, la voluntad disposicional y la voluntad secreta, que es la que vamos a ver después, o la voluntad oculta, como se conoce, ¿verdad? Quiero ver si aquí tengo la otra. Esta es la voluntad decretada. Aquí está, así. Vamos a ver, sí, para que leamos algunos pasajes acerca de estas tres voluntades que acabamos de repasar. Por ejemplo, la voluntad preceptiva en Romanos 12:2. Si lo quiere leer alguien y alguien que busque Primera de Tesalonicenses 4:3. Y otro que busque Mateo 7:21. Quiero ver. Sí, Romanos 12:2, Primera de Tesalonicenses 4:3
y Mateo 7:21. Vamos a leer estas tres de cada una, porque Romanos 12:2. Romanos 12:2. Okay. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo exhorta a vivir conforme a la voluntad revelada de Dios, discernida por medio de la palabra y la transformación del corazón. Que no nos amoldemos de este mundo. Que no nos amoldemos a este mundo, sino que tenemos que conformarnos, dice, o hacer la buena voluntad de Dios. Ahora, Primera de Tesalonicenses 4:3. Tesalonicenses 4:3. Dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Amén. O sea, aquí vemos otra voluntad de Dios, que es la voluntad preceptiva. Esta es una de las declaraciones más discretas. La voluntad preceptiva de Dios es que vivamos en santidad obedeciendo a sus mandamientos. Ahora veamos Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Aquí Jesús muestra que conocer a Dios implica obedecer su voluntad, ¿verdad? Es la voluntad revelada de Él. La fe verdadera se demuestra en la obediencia y en sus preceptos. Ahora veamos unos ejemplos de la voluntad de disposición. La voluntad de disposición. Veamos Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4, hablando de la voluntad de disposición de Dios. Dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Amén. Dios muestra un deseo benevolente. Aquí Él es lo que Él más desea. Su disposición amorosa hacia la salvación. Esto no significa que decrete la salvación de todos, sino que se complace en lo que es bueno, la redención y la verdad. Esa es la voluntad disposicional. Ahora veamos Segunda de Pedro, versos 3 y 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Aquí el Señor dice que no quiere que nadie perezca, ¿verdad? O sea que la disposición de Dios es paciente y misericordiosa. Él no se deleita en castigar, sino en perdonar. Ese es su deleite. Ahora veamos el Salmo 5:4. Salmo 5:4. Estamos viendo algunos ejemplos, ¿verdad?, de la voluntad disposicional de Dios. Salmos 5:4. Solo 3 de cada uno, porque encontré muchos, pero vamos a durar mucho tiempo. Salmos 5:4. Tú no eres un Dios que se complazca en lo malo. A tu lado no tienen cabida los malvados. Amén. O sea que la voluntad de disposición de Dios es santa. Amén. Él aborrece el pecado y se agrada en la justicia. Su palabra está en lo recto, no en la piedad de Él, ¿verdad? O sea, ya leímos 3. Ahora vamos a leer otros 3 ejemplos de la voluntad decretada, lo que Dios decreta. Efesios 1:11. Efesios 1:11, y alguien más que busque Salmo 115:3 y otro que busque Hechos 2:23. Ahí con esos 3 ejemplos o referencias bíblicas acerca de la voluntad decretal de Dios. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Aquí habla una vez más del designio de su voluntad. Dios ejecuta las cosas conforme a su decreto eterno, ¿verdad? Nada ocurre fuera de su plan Amén. soberano. Amén. Y el otro era el Salmo 115, verso 3. Dice así: nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. O sea que no hay nada fuera de su control. Todo está bajo el control de su voluntad decretal. ¿Verdad? Todo lo que sucede responde a su propósito eterno. Y por último dijimos Hechos 2:23, ¿verdad? 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Amén. Aquí, incluso la crucifixión de Cristo, como lo que hablábamos anteriormente, el mayor crimen de la historia que pasó, ocurrió según el decreto de Dios, el decreto eterno de Dios. Nada fue por casualidad. Fue decretado por Dios y Jesucristo se sometió a eso. Amén. Esos 3 ejemplos de cada voluntad que los quería traer para que viéramos y podamos ver la diferencia entre cada uno, ¿verdad? Así de que con esto vamos a pasar al tercer párrafo, hermano. Hay una voluntad más que esa la voy a dejar de último, que es la voluntad oculta de Dios. Esa está muy interesante también. Aunque la soberana voluntad de Dios no suele ser desconocida hasta que se haya cumplido. Hay un aspecto de su voluntad que nos resulta muy claro, su voluntad preceptiva. Dios revela su voluntad por intermedio de su santa ley. Por ejemplo, es la voluntad de Dios que no robemos, que amemos a nuestros enemigos, que nos arrepintamos, que seamos santos. Este aspecto de la voluntad de Dios nos ha sido revelado en su palabra y en nuestras conciencias, en las que Dios ha escrito su ley moral sobre nuestros corazones. Aleluya. Amén, amén. O sea que todo lo que ocurre en el mundo sucede conforme a la voluntad decretal de Dios, aunque no todo le agrada, ni todo refleje su voluntad moral, ¿verdad? En otras palabras, Dios decreta lo que permite, pero no necesariamente apruebe lo que permite. Parece una paradoja, pero ya lo vamos a ver más adelante. Y vamos a explicarlo más. Hay 2 cosas que ocurren dentro del plan soberano de Dios, que es su voluntad decretal, que no concuerdan con su voluntad moral o disposición. Como por ejemplo, Dios decretó o Él permitió que Adán pecara, ¿verdad? Pero no se agradó del pecado. Dios decretó y determinó que Cristo fuera crucificado, pero no aprobó el mal ni la injusticia de los hombres que lo mataron. Esto muestra que la voluntad decretal no siempre coincide con la perceptiva o con la disposicional. ¿Cómo explicar esto? Nada sucede fuera del decreto de Dios, porque Él es soberano. Dios no es el autor del pecado. Amén. Aunque lo usa para cumplir su propósito, ¿verdad? El propósito santo que Él tiene en la humanidad. Los hombres son responsables por sus acciones, aun cuando esas acciones ocurran dentro del plan de Dios, ¿verdad? Él pone este ejemplo teológico clásico, que es la voluntad decretal de Dios, que permite el pecado, pero su voluntad preceptiva lo prohíbe, ¿verdad? Es decir, Dios permite que el hombre peque, pero ordena que no peque. Pareciera que se contradice, ¿verdad? Pero su disposición es que el hombre se arrepienta y viva. En Hechos 2:23 parece que leímos este versículo. Aquí dice que a este que entregaron, que fue por determinado consejo y anticipado el conocimiento de Dios, prendiste, dice el pasaje, mataste por manos inicuos, lo crucificaron. Aquí fue la voluntad decretal. Dios había determinado desde la eternidad que Cristo muriera. La voluntad preceptiva quiere decir no matarás, uno de sus mandamientos que está en Éxodo 20:13. Y la voluntad de disposición
Dios se complace en la salvación que resulta de la cruz, no en la maldad de los hombres que fueron ejecutados. Así, en un solo evento, la crucifixión, vemos tres voluntades en las que Dios está operando de formas distintas, pero perfectamente armonizadas en su sabiduría. R.C. Sproul utiliza este tercer párrafo para enseñarnos algo muy profundo. Aun cuando no entendemos por qué Dios permite el mal o la tragedia, podemos confiar en que nada ocurre fuera de su soberano secreto. Aleluya. Y que Él puede traer el bien de aquello que es malo. Dios no se deleita en el pecado, no aprueba la injusticia, pero sí gobierna sobre ella para cumplir sus propósitos eternos. Esa es la diferencia entre un Dios personal y santo y una idea personal de destino o no suerte, como lo suele llamar el hombre. Ahora, Dios tiene un propósito en todo, incluso en las cosas que no entendemos, ¿verdad? Porque hay cosas que pasan que ni sabemos por qué pasan. Aunque Dios no lo aprueba, que es el pecado, nada sucede fuera de su voluntad. Él es tan sabio y poderoso que puede usar incluso el mal para cumplir su plan perfecto. Pero eso, cuando sufrimos o vemos injusticia, no vemos o no debemos pensar que Dios perdió el control. Así es. Más bien debemos confiar en que su decreto sigue firme y que al final su voluntad prevalecerá. Siempre va a prevalecer. Este versículo lo conocemos mucho. Veamos en Génesis 50:20, donde Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. bueno, conocemos la historia. Sus hermanos lo vendieron, sus hermanos lo hicieron por muerto. Aparentemente fue malo lo que hicieron, ¿verdad? Dios lo permitió. Pero más adelante, todo el pueblo de Se ve la soberanía de Dios. se mira todo el pueblo de Egipto cómo pudo sobrevivir esos años de hambruna que hubo, y bajo la obediencia que José tuvo y se sometió al Señor, y todo lo que él hizo pasó a ser mano derecha de Potifar. Y bueno, la historia cuenta ahí de que todo Dios lo cambió, lo giró a que todo fuera bien. En Romanos 8:28. Todas las cosas suceden para bien para aquellos que le aman. Amén. Conforme son llamados a propósito. Todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. De igual manera, aunque veamos que las cosas no están pasando bien, pero Dios transforma todo eso en una bendición al final. Al final vemos la luz y vemos por qué pasaron esas cosas. En Isaías 46:10 dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Siempre va a estar prevaleciendo el Señor ahí. Siempre Él va a permanecer siendo justo y hará todo lo que Él desee, porque Él es soberano. Aleluya, así Amén. es. Veamos ahora el párrafo número 4. No sé si la sierva aquí o el hermano Oscar. O el hermano Oscar le toca. Bueno, Oscar sí. Sus leyes, ya sean las que encontramos en la Escritura o en nuestro corazón, tienen plena vigencia. No tenemos ninguna autoridad para revelar su voluntad. Tenemos el poder o la capacidad de distorsionar la voluntad preceptiva de Dios, pero nunca tendremos el derecho de hacerlo. Tampoco es una excusa que nos disculpemos por pecar diciendo: lo que será, será. Puede ser 75 las grandes doctrinas de la Biblia, la voluntad soberana y secreta de Dios, que se nos permita pecar. Al disponer de su voluntad se cumpla por intermedio de los actos pecaminosos de la gente. Dios dispuso que Jesús fuera traicionado por instrumento de la traición de Judas. Pero esto no convierte el pecado de Judas en una traición menor o a Judas en menos malvado.
Cuando Dios nos permite que transgredamos su voluntad preceptiva, no debemos entender este permiso en un sentido moral, de otorgarnos un derecho moral. Su permiso nos da el poder de pecar, pero no el derecho a pecar. Amén. O sea que el enfoque principal en estas tres voluntades, que es la decretal, la preceptiva y la disposicional, se relacionan entre sí y sin contradecirse. Aunque a veces a nosotros nos parezca opuesta, ¿verdad? O sea que a veces podemos ver por qué es que pasan las cosas. O sea que podemos pecar, como dice aquí al final del párrafo. Dice, su permiso nos da el poder de pecar, pero no el derecho de pecar. O sea que no tenemos ningún derecho para eso. Aunque Dios tiene una voluntad decretal que se cumple siempre y una voluntad preceptiva que los hombres pueden violar y una voluntad disposicional que refleja su compasión, todas ellas pertenecen al mismo Dios. No hay contradicción en Él, sino una armonía perfecta entre su justicia, su soberanía y su misericordia. Amén. La aparente contradicción que vemos aquí en este párrafo, a simple vista pareciera que Dios quiere cosas que Él mismo prohíbe o que permite cosas que Él aborrece. Como por ejemplo, donde Él decretó la muerte de Jesucristo, que leímos en Hechos 2:23. Pero también prohíbe el asesinato, ¿verdad? Que vemos en los 10 mandamientos en Éxodo. O sea, ¿cómo puede entonces Dios decretar algo que su ley prohíbe? Es una pregunta. Pero la respuesta es que no hay contradicción en Dios, sino una diferencia entre el propósito de cada tipo de voluntad que vemos. Siempre hay un propósito. ¿Y cómo se armonizan? O sea, que la voluntad decretal muestra lo que Dios determina que ocurra. Ejemplo, la crucifixión, que fue parte del plan redentor de Dios. Amén. La voluntad preceptiva muestra lo que Dios ordena moralmente. Ejemplo, no matarás. La voluntad de disposición muestra lo que le agrada y complace el corazón de Dios. Ejemplo, es que Dios no se complace en la muerte del impío, que está en Ezequiel 33:11 que vimos. Estas tres no se oponen, sino que se consisten en armonía dentro del carácter perfecto de Dios. Dios puede decretar algo malo como la traición de Judas, sin ser el autor del mal, porque su propósito final es santo y justo. Amén. Que fue lo que causó la redención del mundo. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, no siempre significa lo mismo en cada contexto. A veces la Biblia habla de lo que Dios decreta, otras en lo que Dios manda y otras en lo que Dios desea de su corazón o de su compasión. Pero Dios sigue siendo uno, no dividido ni cambiante. Él no cambia, Él es el mismo. Para defender la soberanía de Dios sin negar su amor ni su justicia, el creyente debe aprender a descansar en la voluntad decretal de Dios, obedecer su voluntad preceptiva y reflejar su disposición de misericordia hacia los perdidos. O sea que ahí están los tres tipos de voluntad. En palabras más sencillas, Dios no se contradice, somos nosotros los que no comprendemos plenamente a profundidad su voluntad, porque no lo entendemos. Dios decretó que Cristo muriera, los hombres desobedecieran, que desobedecieran sus leyes, que eran los 10 mandamientos, pero Dios se complació en ese sacrificio porque por el medio de él salvó a muchos. Aleluya, Señor. Así se ve la unidad de las tres voluntades obrando en un solo evento. ¿Ven? Que fue la crucifixión de Cristo. Ahora vamos al párrafo número 5. Párrafo 5, aquí la sierva va. La tercera manera como la Biblia habla de la voluntad de Dios es con respecto a la voluntad de disposición de Dios. Esta voluntad nos describe la actitud de Dios, nos define qué es lo que le agrada a Dios. Por ejemplo, Dios no se deleita en la muerte de los malvados, pero dispone o decreta la muerte de los malvados. El deleite supremo de Dios está en su propia santidad y justicia. Cuando Dios juzga al mundo, se deleita en reivindicar su propia rectitud y justicia,
pero no se complace por haberse vengado, para decirlo de cierto modo, de lo que debían de recibir su juicio. Dios se complace cuando nosotros encontramos nuestro placer en la obediencia. Se disgusta y mucho cuando somos desobedientes. Amén. O sea que Dios ordena soberanamente todo lo que ocurre, pero los hombres actúan voluntariamente según sus propósitos y deseos, ¿verdad? Por tanto, Dios sigue siendo santo y el hombre sigue siendo responsable de sus actitudes. En otras palabras, Dios no causa el pecado, pero decide permitirlo dentro de su plan eterno para cumplir propósitos mayores. Amén. Ejemplos bíblicos que lo que acabamos de mencionar fue lo que pasó con José. En Génesis 5:20, los hermanos de José hicieron el mal voluntariamente. Lo vendieron por envidia, por odio, por todo lo que haya sido. Amén. Hermano, y todavía la gracia común de Dios, Él permite que el ser humano peque. Pero se imaginan que Dios no restringiera el pecado, ¿hasta dónde llegaríamos nosotros? Sí. Sí. Hasta ahí vemos la soberanía de Dios. Sí. Si el Señor, como decirle, quitarle el freno al caballo, ¿cómo sale corriendo? Se imagina que Dios quitara su gracia común sobre el mundo, aún los creyentes. ¿Cómo sería el pecado? Sí. Sería esto algo No, terrible, es ¿no? tremendo. Uno de los ejemplos es donde le pone una línea en el libro de Job, cuando le dice: haz lo que quieras, pero no atentes contra su vida. O sea, él le pone una línea que no debe cruzar ahí. ¿Verdad? Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Dios permite el pecado, pero siempre Él pone una línea donde no debemos de cruzar ahí. Hasta ahí nos permite. Como lo que le pasó a José. Le hicieron lo que le hicieron, pero Él no permitió que le quitaran la vida. Ellos lo querían matar. Lo ¿verdad? querían matar. Y de hecho hasta fingieron su muerte, matando un animal y llevando sangre para mostrarle a su papá que en realidad había muerto. Pero bueno, aquí vemos cómo la voluntad decretal y la responsabilidad humana actúan simultáneamente sin contradicción. Los hombres pecan liberadamente, Dios sigue gobernando soberanamente y su propósito final siempre resulta en bien. ¿Verdad? Dios decretó desde la eternidad que su Hijo iba a morir y iba a morir en la cruz. Pero los hombres, que fueron Pilato, Judas y los sacerdotes, actuaron liberalmente con la maldad. Aún así, Dios usó el pecado para cumplir su propósito de redención. Permitió que estos hombres pecaran, pero al mismo tiempo, a través de ese pecado, iba a venir una redención para todas aquellas personas que en Él creyeran. O sea que Dios controla todas las cosas, pero en una manera de que no destruye la libertad ni la responsabilidad humana. Somos responsables siempre. El ser humano elige según su propia naturaleza pecaminosa y esas decisiones no están fuera del plan de Dios. Dios puede gobernar incluso los actos pecaminosos sin manchar su santidad. Amén. El mal no escapa del control de Dios, pero tampoco se origina en él. Aunque no podamos explicar cómo Dios ordena todo sin ser el autor del pecado, sabemos que su propósito es siempre bueno, que Dios es bueno. Nosotros como creyentes podemos descansar en su soberanía, incluso cuando las circunstancias parecen Amén. ir mal. Aunque veamos que las cosas que está lloviendo sobre mojado, pero Dios al final siempre obra y en su misericordia siempre responde a nuestras oraciones. La luz. Amén. Porque Dios sigue gobernando, aún en el mal. Entonces nada puede frustrar el plan redentor de Dios, nada. Cuando leímos el pasaje de Romanos 8:28, donde dice que y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que Dios no es el autor del pecado, pero el pecado no puede ocurrir fuera de su decreto. Él lo permite, lo gobierna y lo rinde para su gloria y para el bien de su pueblo. En el misterio de su soberanía, incluso las manos en las que los malvados ejecutan su plan santo, ¿verdad? Decía el hermano.
No, me estaba acordando que la palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, ¿verdad? A veces el Señor está en control, es la gracia ¿verdad? Que tiene el Señor, pone gracia. Yo donde siento que hay mucho, ¿verdad? Muchos problemas, a veces en una casa o en una comunidad o en un país hay mucho caos, es cuando más pone el Señor, ¿verdad? En mucha gente a orar, la gente que lo conoce, ¿verdad? A buscar más de Dios, a buscar más a la gente, se arrepienta, ¿verdad? Para que nos mueve a todos a hacer algo, ¿verdad? Amén. Y sí, es cierto, cuando enfrentamos pruebas o injusticias, lo mejor que podemos hacer es que debemos recordar siempre que las cosas no ocurren al azar. Eso es lo que pasó, que mi hermano está diciendo sobre la gracia común, la gracia universal. ¿No? Vimos el caso de Carlos, de José, como él tiene los sueños, ¿no? Sí. Pero hay una reacción en la familia, en los hermanos, al punto de querer matarlo. Inclusive cuando uno de los sueños también habla de papá de José, Jacob, ¿no? Y su mamá, que El sol y la luna. el sol y la luna, que se iban a postrar. Pero el punto es, hermano, que como estamos hablando de la soberanía de Dios, no sé si fueron 13 años o cuánto tiempo pasó para que se cumpliera el propósito. No tengo claro eso, pero pasaron años hasta que él sea mayor. Pero en el tanto de eso que se cumpliera, todo lo que atravesaron los hermanos, con ese sentimiento de culpa. Exacto. O sea, te pones a pensar, porque Sí. no había en la aflicción que tenía el papá. Sí. Hay una parte que dicen ellos, no podemos ya hacerle más mala a mi papá. Dice, Sí, pues, ¿verdad? ahora las finales, y mírate, todas esas cosas que quizás a veces no se toman en cuenta, pero bueno, cuando uno mira la película, pero pensándolo bien, el pecado trae carga, ¿no es cierto? Claro. Lo que ellos pensaban que lo habían matado. Claro, y esa es la responsabilidad humana, la Claro. responsabilidad del ser humano, que cometieron el pecado, pero tienen que pagar responsabilidades por eso. Y esa era la culpa que ellos venieron cargando durante tantos años. De hecho, cuando se dieron cuenta que su hermano era el brazo derecho de Egipto, ellos pensaron que los iba a ejecutar, que se iba a vengar de ellos, porque ellos estaban conscientes del daño que le habían hecho a José. Por eso dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Amén. Pecaron y esa ley moral que nos pone a cada uno de nosotros, pues funciona. Amén. Sí, la hermana estaba diciendo que cuando hay pruebas siempre tenemos que pensar que las cosas no ocurren al azar, sino que siempre hay un propósito. Dios permite y gobierna cada evento de nuestras vidas, ¿verdad? Para Él poder cumplir con su propósito. Aunque no entendamos por qué, pero tenemos que confiar en Dios, porque Él siempre tiene el control de todo eso. Y en su momento vamos a ver la luz, como usted dice, ¿verdad? Y su gloria siempre va a ser la misericordia que nosotros vamos a tener al final del camino. Amén. Veamos ahora el párrafo número 6. Hermano Carlos lo puede leer. Muchos cristianos se preocupan y hasta llegan a obsesionarse por encontrar la voluntad de Dios para sus vidas. Si la voluntad que estamos buscando es su voluntad secreta, oculta o decretal, entonces nuestra búsqueda sería infructuosa. El consejo secreto de Dios es un secreto que le pertenece. No le ha agradado darlo a conocer a nosotros. Lejos de ser una señal de espiritualidad, la búsqueda de la voluntad secreta de Dios es una invasión inexcusable a lo que es privativo de Dios. El consejo secreto de Dios no es asunto nuestro. Por eso es que la Biblia asume en parte una posición muy negativa con respecto a los adivinadores, la necromancia y otras formas de prácticas prohibidas. Amén. Es exactamente lo que cuando iban a entrar a la tierra prometida, les dio una advertencia al pueblo de Israel, que donde habían hechiceros, adivinadores, brujos y todo eso, le dice que no fueran a practicar todas esas cosas,
porque el hombre siempre ha querido conocer la voluntad oculta de Dios y es algo que dice aquí claramente, es algo que no nos compete a nosotros, es algo que no tenemos que ver en eso, ¿verdad? Y los testigos de Jehová, eso que han predicho el fin del mundo, el regreso, si atreven, ni Jesucristo, pues en su estado de hombre, dijo, eso no les toca saber a ustedes y nadie sabe. Okay. Cuándo iba a ser el fin de todas las cosas, y los testigos de Jehová y muchas sectas, entre comillas cristianas, ellos vienen y dicen, va a ser tal fecha, va a ser esto, va a ser lo otro. Y algo que eso le pertenece solamente a Dios. Amén. Peligroso eso. Sí. Dios decreta todo lo que sucede, pero no aprueba el pecado. Dios desea que todos se salven, ¿verdad? Pero solo elige soberanamente a algunos, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en 1 Timoteo 2:4, donde Él desea que todos se salven, pero solo va a elegir a algunos. Dice, hermano, que yo veo eso. Yo veo la soberanía de Dios allí y también su misericordia. Porque Él, conociendo todo y dándonos a nosotros a escoger sí o no, ¿qué escogemos siempre nosotros? Lo malo. Lo malo. Quiere decir que toda pretensión nuestra de venir a decir, oh, es que yo escogí al Señor, es quitada de una vez y para siempre. ¿Qué dependemos nosotros? Que Él es soberano, que Él es el que salva, que es el que viene primero y por eso le amamos nosotros. Estamos dependiendo totalmente Siempre. de Dios y Amén. los creyentes tenemos que descansar que Dios tiene todo bajo control de nuestra vida. Y como dice Amén. usted, aun cuando la veamos color de hormiga, Amén. hay que relax. Aquí, Perdón, por eso decía Jesús, nadie quiere venir a mí para que tengáis vida. Amaron más la tiniebla que la luz. amén. Y no querían venir a la luz para que sus obras malas sean vistas. ¿No? Sí, amén, así es. Los que niegan la soberanía de Dios para defender la libertad humana, ¿verdad? Y los que niegan la responsabilidad del hombre para defender la soberanía divina. Él afirma que ambos son ciertos y bíblicos y que solo en la mente infinita de Dios se armonizan perfectamente. Nuestra tarea no es resolver el misterio, sino creer en lo que Dios ha revelado. Amén. Eso es lo que a nosotros nos compete. Ver lo que dice en su palabra. Aquí R.C. Sproul determina animándonos a confiar en la voluntad de Dios, aunque no lo entendamos completamente. A obedecer su palabra que nos ha sido revelada. A reverenciar el misterio de su soberanía en lugar de rebelarnos contra lo que no comprendemos, ¿verdad? Romanos 11, versos 33 y 34. Hablando de la reverencia en el ministerio de su soberanía, ¿verdad? Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Es ahí? ¿Ese era? 33. No, donde dice Oh, perdón. 33 y 34, donde dice, oh profundidad de la riqueza. Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Disculpen. Aquí la voluntad de Dios no se contradice, ¿verdad? Simplemente es más grande que lo que la mente humana puede percibir. ¿Quién dice? ¿Quién fue tu consejero? O sea, no podemos... ¿Y qué respuesta le vamos a dar ahí? No, y fíjate que el Espíritu Santo dice que escudriña lo más profundo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que estar sometidos, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo. Amén. Y ya nos revelará lo que Dios quiera revelar. Así es. O sea, ya está revelada la palabra, que lo que nos quiera dejar ver, la profundidad de su amor, Amén. de la anchura, de la altura y todo eso.
Hermano, ¿dónde encaja entonces eso de que decretar? Que el ser humano decreta. Que decreta y que declara. Está tirando balazos al aire. Como Sí. que Dios se equivocó entonces. Balas de salva. Balas de salva. Ya, eso es una ofensa contra Dios, porque es como que Dios se equivocó y hay que manipularlo a través de decretos, anuncios, Declaraciones y todo lo que hace. ayuno. Amén. Esa que vimos temprano, que Dios no se complace en lo que se pierde. Sí. Y aún el justo dice, si hace el malo, entonces recae sobre, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. No eran de nosotros. Amén. Bueno, hoy sí, párrafo número 7. Le toca al hermano Santiago. Hermano Santiago, el párrafo número 7. Debemos ser sabios y seguir el consejo de Juan Calvino cuando dijo, cuando Dios cierra su santa boca, dejó de existir. La verdadera señal de espiritualidad es la que encontramos en quienes buscan conocer la voluntad de Dios revelada en su voluntad preceptiva. Es la persona piadosa que medita en la ley de Dios de noche y de día. Mientras buscamos la guía del Espíritu Santo, es fundamental que recordemos que el Espíritu Santo nos guía antes que nada a justicia. Hemos sido llamados a vivir nuestras vidas de acuerdo con cada palabra que salga de la boca de Dios. La voluntad de Dios, la voluntad revelada de Dios deberá ser nuestra ocupación, incluso más. En realidad deberá consistir en la principal ocupación de nuestra vida. Amén. Aquí él hace una referencia de lo que dijo Juan Calvino. O sea que Juan Calvino quiso decir que hay cosas que Dios no ha revelado. Por tanto, no debemos tratar de ir más allá de lo que ha dicho su palabra. Cuando Dios cierra su boca, es decir, que cuando calla, no nos da explicación y lo correcto es no especular. Ni inventar respuestas humanas, sino guardar silencio en humildad y reverencia. ¿Verdad? ¿Cuántos de hoy en día se han equivocado con la segunda venida de Cristo? Donde dice que ni los ángeles del cielo saben. Y cuánta gente se ha cometido ese grave error en querer conocer es una voluntad oculta de Dios. No, y a pesar de que está escrito, que nadie sabe la hora ni el día, ¿no? Y aún así hay la pretensión de querer pronosticar la segunda venida. Sí. Yo creo que al ser humano le gusta siempre tener control de lo que sucede en su vida y por eso es que está de moda estos que profetizan y declaran sobre la vida y la gente corre a buscar esos lugares donde hay gente, apóstoles y profetas que ponen manos y declaración profética para tu vida y la gente, y no se cumple nada, pues solo ellos son los que salen bendecidos, ¿verdad? Pero están ahí ellos y es que yo creo que es un morbo espiritual de la gente que desean ellos. Sí. Y es porque del corazón hay algo malo ahí. Si Dios no lo ha revelado, si Dios no lo ha dicho, entonces a nosotros no nos compete andar inventando cosas que no existen, ¿verdad? Yo escuché un hermano joven que el pastor, él dice que Dios le decía, ustedes en la iglesia de él, tú te vas a casar con ella, tú con él, y se casaban y los matrimonios, no había amor, no había nada, compatibilidad entre la pareja, habían divorcios, no había amor, y eso es terrible. Qué tremendo. Solamente porque el llamado pastor vino y tú te casas con él. Terrible eso, ¿verdad? Tengo la corazonada, es cierto. Es bien. Tremendo. Veamos un pasaje. Ya les cayó ice. Vamos a ver un pasaje muy conocido, Deuteronomio 29:29. Muy Amén. conocido. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén.
Aquí se establece que hay cosas ocultas, ¿verdad? Es la voluntad secreta de Dios, que Dios no nos ha revelado y debemos contentarnos con eso. El pasaje que leímos también anteriormente, ya lo leímos, pero también aplica en esto, donde dice... Yo nomás quería decir, hermano, con respecto a eso. No llegamos a entender, hermano, lo que está revelado. Contimar lo que no nos ha... lo que está oculto. Es irónico, ¿no? Sí, lo que está escrito no lo tenemos. No alcanzamos a discernir y entender y queremos aumentarle más. sí. Bueno. Sí, no, ese es un muy buen comentario, hermano. Este verso que vimos en Romanos 11, 33 y 34, donde dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién la entendió? Nadie. O sea que Pablo él mismo, él en espíritu se asombró, reverente y silencio con humildad ante los misterios de la soberanía divina de Dios. Calvino estaba discutiendo temas como la elección y la predestinación cuando él dijo eso. El problema del mal y la soberanía de Dios. Frente a esas doctrinas profundas, muchos querían razonar más allá de lo que escribía o revelaba. Por eso Calvino dice, en esencia, no debemos ser curiosos en lo que Dios ha querido mantener en oculto. Donde Él ha callado, no debemos nosotros insistir en querer conocer que lo que Dios tiene oculto o en secreto. La frase nos enseña humildad teológica. Nos recuerda que Dios es infinito y nosotros somos finitos. Él nos ha dado suficiente luz para vivir y obedecer, pero no nos ha revelado todos sus secretos. Tratar de esforzar respuestas donde Dios calla es falta de reverencia. Y puede llevarnos al error y a la arrogancia espiritual, que es lo que vemos en estos pseudos apóstoles y todo eso. Cuando enfrentamos cosas que no entendemos, por qué Él permite el mal, que por qué muere alguien, que por qué hay ciertas cosas que pasan, debemos siempre recordar que cuando Dios cierra su santa boca, yo también debo callar. Amén. Amén. No hay por qué, no hay respuesta, sino que porque la respuesta pertenece al misterioso, oculto, santo de Dios, que Él no nos ha querido revelar. O sea que la verdadera fe confía en el carácter de Dios, aunque no entendamos sus caminos. Y lo que estábamos viendo en Job, y bueno, hay un pasaje aquí en Isaías también. Al final, el creyente sabio no exige explicaciones donde Dios ha decidido guardar silencio. La fe madura descansa, no discute. El silencio reverente es una forma de adoración ante un Dios soberano. Amén. Y siguiendo con la lección, aquí ya para terminar podemos ver la voluntad de Dios, que significa las tres cosas que vimos, que es la voluntad decretal soberana. Es un repaso de lo que acabamos de leer. La última parte donde dice que la voluntad de Dios significa tres cosas, que es la voluntad decretal soberana, que es la voluntad por medio de la cual Dios hace que se cumplan todos sus decretos y sus ordenanzas. Esta voluntad es secreta hasta en el momento en que acontezca. B, la voluntad perceptiva es la ley a los mandamientos revelados por Dios. Tenemos la capacidad de transgredirlos, aunque no el derecho de hacerlo. C, la voluntad de disposición describe la actitud o la disposición de Dios. Nos revela lo que le agrada de Dios. Número 2, el pecado humano cuenta con el permiso soberano de Dios, pero no cuenta con su aprobación moral. Y aquí pues tenemos otros pasajes bíblicos: Juan 19:11, Romanos 9:14 y 18, Efesios 1, bueno, ahí los podemos ver. Colosenses 1 también, 9:14, Hebreos 6:13 al 18, 2 de Pedro 3:9, el pasaje que podemos ver. Yo se los estoy poniendo. Amén. Ok, aquí traía otra explicación acerca de la voluntad secreta, pero ya la vimos. Creo que tenemos varios pasajes que quería compartir también con ustedes acerca de la voluntad oculta del Señor. No sé si sería bueno ver unos 2 que 3 pasajes aquí.
Podemos ver Santiago capítulo 4, versos del 13 al 15, y Hechos 1:7, otro puede buscar otro, y quiero ver otro más que podemos ver, Proverbios 16:9. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. O sea que aquí podemos ver una vez más la voluntad oculta del Señor. Solo Dios conoce el futuro. ¿Y qué es la vida? Dice. Porque solo Él conoce esa voluntad secreta que hay en Él. Todo lo que hacemos debe someterse a su soberanía. Es que si Dios quiere, ¿verdad? Que si Dios lo permite. Ahora, ¿qué es la vida vuestra? Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. wow, No somos nada. nada. ¿Alguien más? En Hechos 1:7. Tengo Proverbios. El que encontró Hechos 1:7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. Aquí el mismo Jesús declara que hay aspectos del plan de Dios que no son ni nos pertenece conocer a nosotros. Yo creo que este versículo no aparece en la Biblia, el Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. En serio, porque tres veces lo han. Imagínense que ni siquiera los apóstoles le dicen, no, es que eso no es nada que ustedes tengan que saber. Eso forma parte de la voluntad secreta de Dios, o la voluntad oculta. Proverbios, hermano. Proverbios, buena. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Amén. El hombre hace planes, ¿verdad? Nosotros hacemos planes según su voluntad, pero finalmente solo se cumple que Dios ha decretado. Solo lo que Él ha dicho se hace. Sí, pero hay otro versículo que dice que todos los pasos del hombre le parece correcto en su propia opinión, pero al final Proverbios dice 3. que son destinos de muerte. Amén. Estoy parafraseando. Sí. Híjole. Es interesante. Ahora, por último quiero traerles esto que es la voluntad de Dios, donde Él se complace, que es la obediencia. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. R.C. Sproul esos dos episodios en los que pude ver, donde le dice que él recibe todas esas preguntas, donde dice que no sé con quién casarme, conozco a María, Marta, Lucía, pero no sé qué elegir, no sé cuál es la voluntad de Dios, con quién me debo casar. Me ha salido un trabajo en los Estados Unidos, o me ha salido un trabajo en Europa, no sé cuál es la voluntad de Dios, si debería yo agarrar todo eso. Entonces, ese tipo de preguntas que él dice que le hacía a la gente en esa estación de radio. Entonces, él aquí enseñaba con mucha claridad que la voluntad de Dios para el creyente es su santificación. Y esto se refiere a la voluntad preceptiva de Dios, es decir, en aquella voluntad revelada en su palabra que nos muestra cómo debemos vivir para agradarle a Él. ¿Ya? Esto significa que la voluntad de Dios es nuestra santificación. R.C. Sproul decía que cuando la Biblia habla de la santificación como voluntad de Dios, se refiere a la vida santa en que Él nos manda vivir a nosotros como hijos suyos que somos. Dios no nos deja adivinar su voluntad moral, sino que ha revelado claramente en las Escrituras cómo debemos conducir nuestras vidas. Vimos este pasaje en 1 de Tesalonicenses 4:3, donde dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí Pablo no deja duda, la santificación no es una opción, es la voluntad expresa de Dios. Sproul explica que no podemos buscar la voluntad secreta de Dios,
lo que Él decreta, sino es que estamos obedeciendo primeramente su voluntad revelada, que es vivir en santidad. Sé santos porque yo soy Santo. Amén. Hermano, Jesús decía que yo no hago nada por cuenta propia, sino de lo que mi Padre me dice o me ordena que haga. Estoy parafraseando, pero también dice, hacer la voluntad de mi Padre es mi comida, decía. Amén. Esa es la voluntad preceptiva. Amén. Ahora, la voluntad decretiva es lo que Dios decreta y cumple soberanamente. La voluntad preceptiva, como ya lo vimos, es lo que Dios ordena o manda, es lo que estamos. Ahora, entonces, cuando la Biblia dice que Dios quiere nuestra santificación, eso no es un decreto inevitable, sino un mandato moral. Dios nos llama a cooperar activamente en nuestra santificación mediante la obediencia. Y tenemos unos ejemplos aquí, como acaba de decir el hermano, sed santos porque yo soy santo, en 1 de Pedro 1:16. Dice también en Romanos 12:2, no os conforméis en este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, Romanos 12:2. A un pastor le hicieron una pregunta, una hermana de una iglesia, pero como lo que ese se llama Table Talk, el programa de R.C. Sproul. Sí. Le pregunta a la supuesta hermana que en la iglesia hay un hermano que a ella le gusta, pero que ella es casada. ¿Qué debo hacer? Oh, wow. ¿Qué pregunta esa? Esa pregunta ni se pregunta. Pero y la está haciendo ella. Seria ella. ¿En serio? seria. Sí. Qué tremendo. No sé si es chiste, pero el pastor estaba hablando de eso. Que hay un hermano en la iglesia que a ella le gusta, que ella siente y se ve atraída, pero soy casada. ¿Qué debo hacer? Como la pregunta. Quiere conocer la voluntad de Dios. Se arrepiéntete. No, pero ¿sabe una cosa? Que lo que dice usted, hermano, pastor, queremos, está ahí la voluntad de Dios, pero lo que no buscamos nosotros es hacer la voluntad de Dios, es como salirnos con las nuestras. Sí, queremos que todos te hagan. Queremos que nos aprueben el pecado. Sí, gracias, que nos aprueben. No, Por no eso hay que- pudor, no hay pudor, ¿verdad? que- No hay No hay temor, temor. no se ajusta. Yo pues de pastor le hubiera dicho, vuelve a casa. Arrepiéntete. es tremendo, lo que pero- lo que el hermano dice, arrepiéntete. Es algo real que sucede mucho. Sí. Y tristemente hay muchos pastores que caen en ese juego también por retener a las ovejas que son cabros, en verdad. Porque especialmente si aquel es el que está dando diezmo y ofrenda y por conveniencia. Sí, no, hay casos tremendos como también personas que quieren. R.C. Sproul lo comenta también en ese episodio donde dice de que llegó esta mujer y le dice que hay esta persona que la pretende, pero que no es cristiano, pero que ella cree y está convencida que ella lo va a Ella convertir, cree y está convencida. que lo va a convertir al evangelio, pero quiere saber cuál es la voluntad de Dios. Sí, o sea, quiere que le dice, bueno, tú andas buscando un ministro que te apruebe algo que la palabra de Dios dice que no nos metamos con un yugo desigual. O sea, es exactamente lo mismo. O sea que no necesitamos una revelación especial para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios es que vivamos en santidad. Eso es, hermano, ya Dios decretó eso. No se unan a yugo desigual. Es un decreto, no es que un consejito, no. Sí. Aquí Sproul también subraya que la santificación es la consecuencia inevitable de la justificación. No nos salvamos por nuestras obras, pero la que ha sido salvado será transformado por el Espíritu Santo. Romanos 6:22. Leamos este pasaje. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro
fruto la santificación y Amén. como fin la vida eterna. Amén. O sea que por eso vivir en santificación no es una sugerencia, sino una marca de identidad del verdadero creyente. Ese es el sello. Otra referencia que podemos ver también acerca de la voluntad de santificación de Dios es en Efesios 1:4. Alguien más que busque Hebreos 12:14 y otro 1 Pedro 2:15. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. O sea que Dios nos eligió con un propósito que es la santidad. Hebreos 12:14. Se busque la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. O sea que la santidad no es opcional, es la evidencia de nuestra comunión con Dios. Amén. Amén. 1 Pedro 2:15. Primera de Pedro 2:15. Hermano, ¿qué? A ver, ya le encontró el hermano. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres Insensatos, wow, qué pasaje este. ¿Va? La voluntad de Dios se manifiesta en nuestra conducta justa. ¿Ese cuál era? Primera de Pedro 2:15. ¿Quieren que lo lea en esta versión? Lo leemos en esta A versión. ver. Hermano. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 2:15. Sí, 2:15. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Amén. Que es nuestro testimonio, nuestra conducta. ¿Verdad? O sea que la voluntad de Dios no es un misterio que debamos desafiar como si fuera un código secreto que tenemos. Y el mayor ejemplo, Jesús. Cristo. Y lo habla Pedro, Amén. Sí, amén. que él no abrió su boca cuando le maldecían, dice el versículo 25 del capítulo 2, no, cuando padecía no amenazaba, sino comendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Y nosotros nos quedan viendo mal, ya queremos matar a todo el mundo. Sí. Cuando obedecemos su voluntad, revela y descubrimos su dirección para todo lo demás. Buscad, dice Mateo 6:33, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Así es de que si queremos conocer la voluntad de Dios, como dice R.C. Sproul, tenemos que ser obedientes. Y el Padre nuestro dice eso. Lucas 11:2. Lucas 11:2. Hágase tu voluntad, para nosotros es que se haga nuestra voluntad en la tierra y en el cielo. Acá dice Salmo 51, el Salmo de David. Salmo 51 dice: contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. La obediencia. ¿De acuerdo? Sí, Este, es tremendo. Ahí, la justicia de Dios siempre, hermano, va a tener Amén. la razón. No Amén. Hay personas también que si usted le dice, hermano, yo le he dicho a la gente en ocasiones que haga gente que no conoce de la palabra de Dios al fondo, ¿verdad? Usted les dice, Señor, cumpla tu voluntad en ti, se sienten como que les cae porque tienen miedo a la voluntad de Dios. Porque como no la conocen, piensan que porque es el pecado, en el pecado sienten que están en pecado y pues, ¿verdad? Que no están bien con Dios, ¿verdad? Entonces, uno está deseando el cuando mal. Exacto, como quien dice, exacto, hermano, como que uno les quiere decir, ojalá que el Señor te castigue, algo así siente la gente, ¿verdad? Y eso no es, porque nosotros conocemos el propósito del Señor
es siempre, los pensamientos de nosotros no son los pensamientos, ¿verdad?, del Señor, porque los pensamientos de Él son de bien y no de mal. Amén. Hay otro, es una de las reacciones, hermana, es una de las que usted está diciendo en consejo, dice Proverbios 9:8, no reprendas al escarnecedor o al blasfemo para que no te aborrezca, reprende al sabio y te amará. Amén. Sí, o sea, eso es buen consejo, hermano, porque uno a veces le dice las cosas a cualquier gente y no cualquier gente está preparada para recibir ese elogio. Para mí es un elogio que me digan que el Señor cumpla tu voluntad. Y porque ya tengo en mi mente que la voluntad de Dios es santa, agradable y es perfecta, ¿verdad? Ya yo ¿verdad? Sé que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora, Pero la palabra de Dios puede ofender a las personas que no conocen de Dios. Amén. Cuanto más ofende, pues es como dice, indicador de que pues está aquí un mal, ¿no? sí, está. O sea, sí, cuanto más ofende, pues ellos saben que están en los malos caminos. Sí, amén. Sí. Yo traía otro comentario acerca de la obediencia de Dios. Amén. Que se me vino a la mente ahorita en este pasaje en Hechos 21. Hechos. De cómo Pablo obedece al llamamiento que Dios le ha hecho, a pesar de la advertencia que sus colaboradores le hicieron en ese momento. Está un poco largo, pero quisiera traerlo a... No, a pesar de que inclusive Cristo dice que va a padecer. Va a padecer, sí. Hechos 9. Sí. Hechos 21. Hechos 21. Oh. Hechos 21. No sé si a alguien le gustaría leerlo. Vamos a leer hasta, porque está un poco... ¿Todo el 21? No, hasta... Del 21:1. hasta el 16. Del 1 al 16. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Y al día siguiente en Arodas y de allí a Patara. Hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando a casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó al cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Y al oír esto, le rogamos nosotros y los que de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Amén. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos,
trayendo consigo a uno llamado Minasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Amén. O sea que según la historia, el relato que aquí podemos ver, donde dice de que aquí podemos ver varias cosas. Dice, en el verso 4 dice, hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu, o sea que ellos tuvieron como una revelación de parte de Dios que no fuera a Jerusalén, porque ellos sintieron que él iba a padecer. Y más adelante dice que también que esta persona tenía 4 hijas, en el verso 9, 4 doncellas que profetizaban también. Y que también fueron parte de ese súplica que le hicieron a Pablo que no fuera a Jerusalén. Y después el profeta Ágabo. Y de ahí el profeta Ágabo. En el verso 11 dice, a quien viniendo y veremos, y tomó el cinto de Pablo, en el verso 11, perdón, y atándose los pies a las manos, dijo, esto dice el Espíritu. Una vez más, aquí podemos ver otra revelación que Dios está hablando. Aquí también dice el Espíritu Santo. Sí, así dice, atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. O sea que el cinto era de Pablo. Era sentencia de muerte. Era sentencia de muerte. O sea que ellos le estaban diciendo, no vayas a Jerusalén porque te van a matar. Te van a matar. Entonces Pablo respondió, dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, dice, aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Aquí podemos ver que cuando el Señor le hace el llamado a Pablo, cuando él iba rumbo a capturar a todos estos cristianos que él perseguía y que fue tirado de un caballo y fue cegado, y llega el profeta y le habla Dios al profeta y le dice, habla con Pablo porque me es útil. Y cuando Dios habla con Pablo y le dice para lo que lo iba a usar, Pablo entendió, él entendió que pase lo que pase, él iba a dar su vida. O sea que aquí podemos ver cómo estas personas a través del Espíritu les reveló que él iba a morir, pero ellos no sabían el propósito que Dios tenía en Pablo. Mas sin embargo, Pablo le dice, y claramente en el verso 14, y como no le pudimos persuadir, quiere decir, como no lo pudimos convencer, ¿verdad? Como no lo pudimos convencer, desistimos diciendo, hágase, ¿qué? Que sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor. Ok, aquí dijo, cuando el 13, regresando un poquitito, acá en esta versión dice, pero él le dijo, ¿por qué todo este llanto? ¿Verdad? Eso fue Pablo, ¿verdad? Y luego dice, me parte el corazón, dice. Imagínense, o sea, que él sabía a lo que él había. Es como un soldado que forma parte en las líneas y lo mandan a la guerra. Y nosotros como familia lloramos y decimos, a ver si, ¿verdad? Sí. Sienten algo, un presentimiento que algo le puede pasar y uno llora y hasta le dice que mejor no vaya o tal vez que deserte. Pero él no. Como un soldado de Dios dijo no. Obediente, haciendo la voluntad de Dios. Una convicción plena que él tenía. Entonces esa es la voluntad de obediencia de Dios, que él se sometió. Amén, aleluya. Fíjate que fue la figura que hay también con Jesucristo, ¿no? 3 veces anunció su Igual, muerte, amén. y los discípulos trataban de persuadirlo que no, porque él decía lo que le iban a hacer a él. Sí. Pero aún así, pues él es la figura de humillación y de obediencia, por eso dice, se humilló y obedeciendo hasta la muerte y muerte de la cruz. Y Pedro trató de evitarlo, pero Señor, si tú puedes evitar todas estas cosas. Lo reprendió, dice. Porque él estaba dispuesto.
dar su vida. O sea que esta es una de las cosas que quería traerles acerca de la voluntad Por eso, de obediencia. Estaba diciendo, hermano, se parece porque él dice, yo tengo la marca de Cristo. Todo lo que él atravesó, El sello. ¿no? O sea, por convicción, ¿no? Amén. O sea, él como dice, por gracia soy lo que soy, dice. Aleluya. Después de haber hecho todo lo que sé, y habiéndolo Dios escogido a él. Amén. Pero es tremendo, porque él hasta en las cárceles encadenado ahí y cantaba, y ese era lleno de Ya, Santo, sí, o sea, amén. escribe los libros desde la cárcel. Para Gozoso. mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ganancia. Filipenses 1:21. 1:21. Porque sé que Me gustaría, decía ahí, ¿no? Me gustaría quedarme por los que todavía necesitan. Sí. ¿no? Si bien la carne resulta para mi beneficio, para el beneficio de la obra, Sí. no sé entonces Y qué. esa es Cualquiera la de las voluntad. dos cosas, pero Esa es la voluntad de obediencia, Dios lo Dios, quería. que obedeciendo fueron hasta la muerte. Pero bueno, hemos terminado, hermanos, el estudio de hoy. Aleluya, gloria a Cristo. Cada vez aprendemos algo nuevo. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Queremos invitarlos el día de mañana al servicio en la Iglesia Reformada Pan de Vida. Estamos ubicados en el 1251 California Avenue, en la ciudad de Pittsburgh. Pueden visitarnos. El servicio de escuela dominical empieza a las 1:30. Servicios generales a las 2:30. Aleluya. No se lo pierda. Tenemos también estos estudios los sábados a las 7 de la noche aquí en los hogares de nuestro hermano Oscar y nuestra hermana Marlene. Los invitamos siempre que estén conectados y ahí los esperamos. Aleluya. Dios me los bendiga y gracias por su asistencia. Bendiciones a todos. Amén. Amén. Gloria a Dios.